corazón se encuentra la vida. Amar es evangelizar. Tienes paz y alegría en la voz de María. 20 años junto a ti. Tienes paz y alegría en la voz de María. 20 años junto a ti. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Ave María Purísima. Sor Ignacio, ¿usted me ve? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Le saluda José Ignacio Gómez, miembro de los jóvenes de Tradición y Acción, que todos los días viernes a las 10 de la mañana tiene la gracia de acompañarlos en este programa, conociendo más sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso. En este programa especial estamos ya cerca del 13 de mayo, estamos primer viernes de mes y tenemos un programa muy importante con el doctor Luis Eduardo Dufour, que nos acompaña de Brasil, que lo escucharon acá al inicio del programa. Él nos va a dar especialmente las revelaciones de Nuestra Señora de Fátima, nos las va a explicar a la luz de las revelaciones de la Santísima Virgen del Buen Suceso y nos dará especialmente este mensaje profético de Nuestra Señora de Fátima, especialmente para nuestra época. Recordemos, la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso y la devoción a Nuestra Señora de Fátima tienen cosas muy en común. Y en relación a esto, el doctor Luis Eduardo Dufour, el día de hoy, pues, nos dará esta entrevista. Él es un miembro del Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, muy destacado. Él ha realizado varios estudios de las revelaciones marianas, Nuestra Señora de la Salec, Nuestra Señora de Fátima, lleva más de 40 años en estos estudios y el día de hoy tenemos la gracia y el honor de tenerlo nuevamente en el programa para que nos hable un poquito más de esta fiesta tan importante de la Santísima Virgen. Bienvenido, doctor Luis, un gusto, lo escuchamos muy bien. Sor María, soy José Ignacio. Una preguntita, ¿usted me ve bien? Sí, lo oigo bien. ¿Pero me ve bien? Yo no lo veo a usted. No, eso sí, se lo ve en la pantalla, me imagino también las personas que nos están acompañando por Facebook lo van a ver también. Aunque usted no me vea, yo sí lo estoy observando, doctor Luis. Bueno, yo quería decirle que estamos precisamente en la novena. Hoy es el día 7 de mayo, y estamos en la novena de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, Portugal, que sucedió el día 3 de mayo. Esa aparición fue la primera de una sucesión, pero es la más, en cierto sentido, es la más simbólica, la más importante, porque es la que es la irrupción de la Santísima Virgen en la historia. Y la Santísima Virgen, ¿qué escoge? ¿Qué decide hacer? Ella había decidido manifestarse a 3 pastorcitos. 2 de ellos ya son santos, están canonizados. Santa Jacinta Marto y San Francisco Marto también. Y todavía después quedó en vida la hermana Lucía, que vivió mucho, se hizo carmelita y quedó como la guardiana del secreto, porque la Virgen pronunció un secreto importantísimo para el mundo. Muy interesante. Ahora, doctor Luis. Hay una cosa... Realmente, no, para ir haciendo un poquito la introducción a las personas, ahorita acabo de revisar también para hacer la invitación a las personas que nos vean por Facebook también, para que puedan conocer al doctor Luis. Estamos saliendo en vivo en la red social de la radio, La Voz de María 88.1 FM, para que las personas que quieran ver en vivo esta entrevista también lo puedan realizar y hacer recalcar esa parte importante de la devoción de Nuestra Señora de Fátima, de la actualidad que ella tiene, ese secreto que nos va a explicar el día de hoy el doctor Luis,
y algo muy interesante que mencionaba doctor Luis, 2 de los pastorcitos ya son santos, ¿no? 2 están canonizados, o sea, están en los altares como santos y deben ser venerados como tales. San Francisco Marto y Santa Jacinta. Y la tercera falleció, los dos niños fallecieron muy jóvenes, con pocos años de edad. Entonces hubo tiempo para hacer el proceso de canonización, como es la costumbre de la Iglesia, con mucha prudencia, lentamente pero seguramente. La hermana Lucía no, la hermana Lucía vivió como 80 años, más de 80 años, murió carmelita en el convento del Carmelo de Coimbra, y estoy seguro que están haciendo el proceso, pero eso demora un poquito todavía, no es nada de espantar. Había una peculiaridad, es que Sor Lucía, que fue la que vivió hasta nuestros días, era la única que veía, oía y hablaba. Interesante. Jacinta oía y veía, pero no hablaba con la Virgen, no podía. Y Francisco apenas oía. Bueno, esto es una singularidad simpática, pero la Virgen escogió así. Bueno, ¿qué pasó? Consideremos un poco esa época. Es una época hace más de un siglo. Fue en 1917. Y en 1917 el mundo estaba completamente diferente de lo que es hoy. Precisamente estaba hace poco leyendo unos textos del profesor Plinio Correa Oliveira, en que él hace un comentario en una entrevista para el gran periódico de San Pablo, que es la Folia de San Pablo, y hace un paralelo entre cómo era la situación en aquella época. Y en aquella época, imagínense que la alegría que había de vivir. Todo, se vivía bien. Sí, las personas encontraban todo lo que podían desear de bueno, de favorable. Había calamidades, terremotos, pero eso siempre sucedía en algún lugar que era muy lejos. Y una diferencia que hoy en día se ha tornado muy sensible es por ejemplo, es que las personas había muy pocas enfermedades. Las personas se enfermaban poco. Y si se enfermaban, con remedios caseros en general, un tecito de esto, de aquello otro, la sabiduría familiar, las señoras sobre todo, sabían cuál era el té que hacía bien y con eso se corregían las enfermedades. Había entonces una época de una tranquilidad y de una paz, de un orden, de una felicidad que hoy en día se perdió. Se perdió. Hoy en día, infelizmente, el temor en el caso concreto del COVID, del coronavirus, es un pánico, un terror, las iglesias que se cierran, todas las medidas de control que existen, necesarias, pero muy antipáticas, es preciso decirlo. Y después también tenemos que el mundo se encuentra en un estado general de lo que nosotros llamaríamos tumefacción, es decir, un cuerpo que está hinchado después de haber recibido muchos golpes. Muchos golpes quiere decir muchas guerras. Desde 1917 tuvimos 2 guerras mundiales que murieron más de 100 millones de personas entre las dos. Y el conflicto no ha cesado. Y la Santísima Virgen lo anunció. Ese conflicto proviene fundamentalmente de un flagelo que se abate sobre el mundo y que es el comunismo.
Y sucedía precisamente, los niños de Fátima, los videntes en Fátima, no lo podían saber, pero porque eran campesinos. Pero en ese mismo año explotó la revolución comunista en Rusia, dirigida por Lenin. Y a partir de Rusia comenzó el asalto, el ataque y las guerras a todo el mundo. Conflicto con los Estados Unidos especialmente, que es el mayor país de Occidente, el más armado, pero contra Europa, y el asalto a América Latina. Nosotros, si comparamos la paz en que vivía el mundo en la época de Fátima, ya había comenzado la Primera Guerra Mundial, pero se imaginaba que esa guerra se terminaba luego y que después todo volvía a la tranquilidad. Aquí en América del Sur era una paz total. Había peleas políticas, oposición de partidos, esas cosas, pero siempre una cosa muy, muy limitada al país y a una casuística personal local. Eso desapareció. Hace poco ustedes mismos en Ecuador pasaron por el borde del precipicio. Estuvieron al borde de que en la elección presidencial subiese un comunista disfrazado, un seguidor de Correa, Arauz, me refiero a Arauz. ¿Y qué habría hecho este comunista en el poder? Bueno, la campaña brillante de la Asociación Cultural Tradición Acción por Ecuador, precisamente llevando la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso, que nosotros vamos a ver si el tiempo lo permite, tiene una afinidad muy grande lo que dijo la Virgen del Buen Suceso con lo que dijo en Fátima. Doctor Luis, una cosa muy importante, le quiero realizar una pregunta ya mismo, porque Nuestra Señora, según lo que iba entendiendo de lo que nos iba narrando, en los secretos de Nuestra Señora de Fátima, ella habla sobre este gran mal que iba a desencadenar el que usted nos habló, que era el comunismo, ¿no? Entonces, usted va a hacer referencia especialmente a esa parte, porque es muy interesante saber cómo la Virgen nos va anunciando todas estas cosas antes de que sucedan para evitar el peligro. Y una denuncia profética, se podría decir, que hace Nuestra Señora de Fátima es justamente eso, ¿no? Denunciar este grande mal que iba a sobrevenir, que está, creo que, contenido en los secretos de Fátima, ¿no es así? Exactamente. Y la primera cosa que dijo la Virgen en Fátima fue las malas costumbres que habían tomado cuenta de la sociedad, la inmoralidad. Bueno, eso fue, pero cuando fue la aparición a la Madre Mariana de Jesús Torres en el convento de la Inmaculada Concepción, de la Limpia Concepción de Quito, una de las razones que la Virgen le dio de los males que iban a venir en el siglo XX, XXI también, XXI la prolongación del XX, ella dijo que era un océano de inmoralidad que iba a inundar las calles y que iba las calles, las plazas, los lugares públicos, y que iba a penetrar en las familias. Y las familias iban a ser lugares de desorden, de gente que está mal casada, de gente que aborta a los hijos, que los controla, que los trata mal, que no les da una educación cristiana, después casamientos homosexuales. Todo eso, es parte de ese océano, de ese mar de inmoralidad de que habló la Virgen, y que en Fátima la Virgen vino a decir: es preciso que cambien las costumbres. Abandonen las malas costumbres, abandonen la inmoralidad, las modas inmorales. La Virgen fue muy clara en ese punto. Para que no, porque si no, ahí está, la Virgen no fue absoluta. Ella no impuso una
una decisión arbitraria y sin opción. No, dio la opción. Y la opción es buenas costumbres, reformar las costumbres. Bueno, hoy estamos viendo, no precisamos ir muy lejos, alrededor nuestro lo vemos, las malas costumbres, cómo se han esparcido en la sociedad, en las familias, e infelizmente empiezo a reconocerlo también en el clero, en las órdenes religiosas, los escándalos que se repiten, etc. Y entonces la Virgen dijo, si el mundo no hace penitencia y no se corrige, entonces va a venir un castigo. Y el flagelo que Dios va a usar, es el instrumento del castigo que Dios va a usar, es el comunismo. Los errores de Rusia, que es el comunismo, la esencia es eso. Ahora mismo, por ejemplo, antes de este coloquio, unos amigos de Perú me enviaron un video en YouTube, que no puedan verlo, se los recomiendo, es de Tradición Acción por un Perú Mejor, y en la cual esta asociación también alerta a los peruanos. Ahora van a tener que escoger el presidente en la segunda vuelta. Y las dos opciones, porque en la segunda vuelta quedan dos nada más, las dos opciones son, de un lado, un marxista-leninista, un comunista, por lo tanto, como la Virgen alertó en Fátima. Del otro lado, una candidata que no causa la unión de los peruanos, causa desunión. Defiende unas cosas que son buenas y otras que son malas, tiene un pasado contestado, etcétera, etcétera. Y entonces este es el drama. Se encuentra la gran nación hermana que es Perú, con toda la cultura, con toda la historia, con todo el catolicismo que hay en Perú, santos, la cantidad de santos que hay en Perú, etc. Se está jugando, por así decir, el flagelo representado por el comunista o una presidente intermediario que vamos a ver qué va a ser, que todavía se podría corregir un poco. Entonces estamos en esta situación. En 1917, en el 13 de mayo, en Fátima, la Santísima Virgen vino a decir en substancia, es preciso que el mundo reforme sus malas costumbres. Si no me hacen caso, entonces el flagelo de Rusia va a caer sobre la humanidad. Ella hablaba de los errores de Rusia, es el comunismo. Hay comunistas disfrazados, ¿no? Como el caso de Correa, como el caso de los Castro en Cuba, de Maduro en Venezuela, de Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia, pero es el comunismo, es el flagelo que cae sobre el mundo. Y entonces la Virgen del Buen Suceso protegió Ecuador. Pero esto no está asegurado para siempre. Fue una elección. Ahora vendrán muchas otras cosas. Bueno, la Virgen quiso dar a entender, ustedes me preguntarán, señor Ignacio, usted me preguntará, bueno, pero la Virgen ¿para qué viene? ¿Habla en el siglos atrás el Buen Suceso? Y 3 siglos después viene y repite lo mismo en Fátima. ¿Para qué? ¿Para qué habla? Bueno, entonces puede ser que todavía no tengamos 3 siglos de la vida común y por lo tanto no hay que preocuparse tanto. Bueno, esto para quien viajó sobre todo de avión, que hoy es tan común, o de barco también, o de otro transporte,
colectivo, los altavoces en el aeropuerto, en el puerto, en la estación de buses, comienzan a avisar en el avión número tanto, vuelo número tanto, va a salir en la puerta tanto. Que los pasajeros se aproximen, por favor, y aborden el avión. O el barco, ¿no? Si es en el puerto. Y después, nuevo aviso. Por favor, señores pasajeros del vuelo número tanto, ya están embarcando, acérquense, acérquense, acérquense. Al final llega el último aviso. Por favor, los que no embarcaron, embárquense luego, porque el avión se está yendo. El barco está partiendo, el ómnibus se va, etc. Y el que no se subió, se quedó. Bueno, la Virgen nos está diciendo en Fátima eso. Nos dio el último aviso. Arrepiéntanse, cambien de vida, vuélvanse para la Iglesia Católica en su debida orden, vuelvan a la práctica de los sacramentos, de las devociones como manda la Iglesia, por lo tanto de la misa, de todos los actos de piedad que son propios de un católico. Porque este es el último aviso. Último aviso. Cuando la Virgen se apareció en Fátima, para hacerles sentir a los tres videntes, a los tres niños, los santos Jacinta y Francisco y la hermana Lucía, mi hermana Carmelita, les mostró el infierno. Hay una fotografía famosa en que los tres niños aparecen con una cara de horror, de quien vio la cosa más espantosa que se puede imaginar. Porque la Virgen les mostró el infierno, que normalmente se lo representa como siendo la caldera del volcán, donde la lava está derretida, ardiendo, etc. Y ahí las almas de los seres humanos que caían una después de la otra. Cantidades, enormidad de gente. Y entonces ¿eso para qué? Para hacerles comprender la gravedad de lo que estaba anunciando, de lo que iba a suceder. En 1917, en el tiempo de las apariciones en Fátima, el mundo todavía estaba en la Primera Guerra Mundial. Y la Virgen le dice, esta guerra va a terminar. Pero si los hombres no se arreglan, no se corrigen, va a venir otra que va a ser mucho peor. Y fue lo que sucedió. Infelizmente no fue oída la Virgen de Fátima. ¿Y qué quiere decir oída? Quiere decir que desde los púlpitos, desde los micrófonos hoy en día, desde las cátedras episcopales, desde las cátedras pontificias, los altos eclesiásticos y los sacerdotes exhortasen al pueblo severamente a la práctica de los mandamientos, haciéndoles ver lo que la Virgen había pedido y las amenazas que había proferido. Esto no fue hecho, infelizmente no fue hecho. El mundo continuó en medio de, sobre todo Europa, en medio de convulsiones socialistas, comunistas, que venían de Rusia, y una ascensión de unos movimientos que acabaron siendo desastrosos. Esos movimientos eran el nazismo, el fascismo y sus variantes en los varios países. Bueno, al final de todo eso se cumplió lo que dijo la Virgen.
el día que veáis una gran luz en la noche, sabed que la guerra comenzó de nuevo. Y de hecho sucedió así. La fecha exacta está registrada inclusive en los periódicos. Una aurora boreal extraordinaria, fuera de lo común, iluminó una noche en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vino la Segunda Guerra Mundial, con todos sus horrores. Calcula que murieron como 80 millones de personas, soldados, civiles, todas las personas que estaban por cerca. La guerra se concluyó en el 45 y parecía que entonces se había conseguido la paz. Vinieron años de una inmensa alegría. Fueron llamados también de las décadas felices, los años 50, los años 60, los años 70, en que todo parecía que corría maravillosamente. Menos una cosa, y era la cosa principal, y que eran la práctica de la religión, de la moral y de las costumbres, las buenas costumbres católicas. Hasta que un día se fue agigantando la sombra satánica, maléfica, del comunismo. Pero el comunismo ahora con cohetes atómicos, que están ahí. Dieron a entender que los habían destruido, pero no. Están todos ahí. El presidente ruso Putin, Vladimir Putin, anunció que no solamente conservan el arsenal nuclear apuntado contra Occidente, sino que están desarrollando nuevas armas, nuevos misiles nucleares llamados hipersónicos, que pueden alcanzar a cualquier parte del mundo y destruir ciudades o países enteros. Por lo tanto, millones o decenas de millones de personas. Y por eso se está hablando mucho, con mucho fundamento, de la perspectiva de una tercera guerra mundial, que envolvería también la China, porque la China se ha tornado una potencia poderosa, con una flota de guerra inmensa y con un poder comercial, económico colosal. Inclusive, por ejemplo, está saqueando las aguas del Ecuador, especialmente en torno de los Galápagos, robando toneladas y más toneladas de peces. Es una potencia agresiva, enemiga, que hace comercio para engañar mejor. Y entonces el mundo perdió la alegría. La alegría que había en 1917 ya desapareció. Aquella vida en que no había enfermedades prácticamente, las enfermedades eran raras. Hoy en día el tema de conversación que domina a las personas en la vida cotidiana es la enfermedad, y una enfermedad espantosa, el coronavirus. La alegría económica que había otrora, no faltaba nada, todo el mundo tenía lo que quería, comía bien, se vestía bien, en fin, era una gran distensión, una gran comodidad, etc. Hoy en día todo es preocupación económica, porque falta esto, porque falta aquello, porque el gobierno hace, porque el gobierno deshace, porque esto, porque aquello, por todas partes. Notamos que el mundo se va
tornando una prefigura, lo digo de propósito, una prefigura del infierno, es decir, de un malestar generalizado. Y entonces es lo que la Santísima Virgen del Buen Suceso vino a anunciar, a avisar en Quito. Pero tanto en Quito cuanto en Fátima, la Virgen dio una oportunidad de arrepentimiento, de penitencia, y prometió, esto es lo más importante de todo, prometió que pase lo que pase, enfrentemos las circunstancias más difíciles que podamos enfrentar, la Virgen al final va a triunfar. ¿Qué decir triunfar? Triunfar en los corazones. Doctor Luis, porque si hay una sí, cosita antes de pasar a esa parte que me gustaría recalcar, que es prácticamente ya hemos visto sobre todo la denuncia profética de la Santísima Virgen que nos realiza en Fátima. Estamos haciendo este programa especialmente para las personas que recién se están conectando con el doctor Luis Eduardo Dufour desde Brasil, una persona muy estudiosa de los asuntos de Nuestra Señora en Fátima, que nos está contando un poquito en función de esta fiesta muy grande que se va a dar de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima el 13 de mayo. Y Nuestra Señora, estamos analizando a profundidad el mensaje que ella nos da. Y una de las cosas que quería rescatar, que tiene mucha relación con las revelaciones que nos dio Nuestra Señora del Buen Suceso, y es ahí que, aunque el programa está dedicado a Nuestra Señora del Buen Suceso, estamos hablando un poquito de Nuestra Señora de Fátima para comprender aún más lo que Nuestra Señora en Quito, en el Buen Suceso, nos quiso decir, es sobre todo esa denuncia de los pecados de la humanidad, que hoy en día está pasando, los grandes pecados que el mundo iba a realizar, y sobre todo uno que nos recalca Nuestra Señora del Buen Suceso, es que el demonio, especialmente en este tiempo, se iba a fijar principalmente en la infancia, en los niños, porque corrompiendo a los niños mantendría la corrupción general. Y una de las cosas que está pasando hoy en día y que lo vivimos a flor de piel ahora en el Ecuador fue la aprobación de mal llamado del aborto, que es el asesinato de un niño inocente en el vientre materno. Entonces, 7 jueces terminaron decidiendo por todo un país, aprobaron el asesinato de un niño inocente en el vientre materno, en casos de violación, y abriendo especialmente la puerta para que en el Ecuador las madres puedan infligir daño y asesinar a los niños en el vientre materno. Y esto es una guerra que el doctor Luis nos iba explicando, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahora esto es una guerra silenciosa que se está realizando en contra de los más indefensos y que ya hasta el momento ha asesinado mucho más personas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. Imaginémonos, cada año se practican más de 50 millones de abortos. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 100 millones de personas. Es decir, mientras más pasan los años, cada vez más ese número va aumentando. Hasta la fecha actual son cientos de miles de millones de niños abortados, y esto va aumentando conforme los países van cediendo ante estas leyes anticristianas y sobre todo aprobar este crimen en la sociedad. Y es algo para recalcar que el doctor Luis hablaba mucho de los errores de Rusia que iban a esparcirse por el mundo, que Nuestra Señora de Fátima nos denuncia, que fue el comunismo. Es muy importante, la Virgen de sus labios purísimos, sale esa denuncia de que si el mundo no se convierte, Rusia esparcería sus errores por el mundo, que fue el comunismo, fueron todas estas, y del comunismo nacen estas leyes anticristianas. Es muy interesante saber que históricamente lo podemos hasta encontrar. El primer lugar donde se aprobó el aborto fue en Rusia comunista. Entonces, en Rusia comunista se aprobó por primera vez el aborto, y esta tendencia a partir de Rusia se fue expandiendo a los países de la Unión Soviética y después para el mundo occidental, ¿no? Después para el resto de países de Europa, Estados Unidos y ahora nuestros países también, que son el principal blanco de esta ley nefasta, que es el asesinato de un niño en el vientre materno. Entonces, muy importante recalcar eso, que la Iglesia a lo largo de los siglos fue trabajando el cristianismo para evitar que se den este tipo de actos bárbaros. Uno de los frutos de la redención fue evitar
que se sigan cometiendo estas injusticias contra los más indefensos, porque era algo muy generalizado en los tiempos paganos, antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de nuestro Señor se daba esta práctica asesina de los niños en el vientre materno. Después que se fundó la cristiandad, después de nuestro Señor Jesucristo, de la predicación de los apóstoles, se evitó este gran daño, se evitó este crimen, que las madres ya no asesinen a sus hijos, que no se hagan sacrificios humanos, resultado también de la evangelización de estas tierras por parte de los misioneros españoles, de los misioneros que vinieron desde España y desde Europa a traer la fe y a evitar que se sigan dando estos actos atroces en contra de los niños, de las personas, incluso como era en el tiempo del indigenismo, en el tiempo en que se rendía culto a la Pachamama, que se hacían sacrificios humanos. Entonces fue fruto de la redención y de nuestro Señor Jesucristo, de la cristiandad, que se den estos crímenes atroces. Y ahora este grande mal para la humanidad, que es una matanza generalizada de niños, como se da en el caso del aborto, fue nuevamente traído a la luz por medio del comunismo. Entonces es la atrocidad de esta doctrina asesina que solo en China asesinó más de 100 millones de chinos en el tiempo comunista de China que hablaba Dr. Luis, y ahora esto se está perpetrando contra los más indefensos, que es lo que Nuestra Señora del Buen Suceso nos denunciaba. Entonces es muy importante tener especialmente en cuenta todo esto, porque Nuestra Señora nos iba diciendo que todo esto atraería la cólera divina, el castigo de Dios, que no podía permanecer impune ante estos crímenes que se cometen contra la humanidad, contra Él especialmente. Porque una cosa importante, ¿quiénes defienden a esos niños del vientre materno? ¿Quiénes defienden a los que necesitan de justicia? Pero hoy en día no existe aquello. Entonces no tienen ese poder de poder defenderse, de poder decir algo, pues porque están siendo asesinados sin su consentimiento. Entonces Dios, que es el supremo juez, es el que intercede por ellos y les hace justicia. Entonces una cosa muy importante, que Nuestra Señora nos hablaba de ese grande castigo que iba a pasar si el mundo no se convirtiese, si el mundo no volviese a Dios. Y ahí lo que decía el Señor Luis, que es el grande llamado de la Santísima Virgen en estos momentos, de escuchar, abrir nuestros corazones, especialmente en este mes de María, de entregarnos verdaderamente a ella, escuchar sus mensajes y vivir en consecuencia de aquello. Entonces vivir en consecuencia, unirse a Dios y corregir nuestros malos caminos y ir por el camino de la verdad, el camino del bien, el camino de la moralidad. Y porque ella planteaba que el inicio de todo esto era la crisis de fe y de moral, tanto Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Suceso nos habla de eso, que iba a sobrevenir sobre el mundo. Esa crisis de fe y de moral, que es la causante de todo esto que hoy en día estamos viviendo. Entonces, no obstante, aquí pasamos una parte muy bonita también del programa para acabar y después abrir las llamadas para las personas que quieran hacer preguntas, conocer un poco más, hacer alguna pregunta al doctor Luis. Al final vamos a abrir las llamadas, también nos pueden comentar por Facebook, yo tengo aquí la oportunidad de ver sus comentarios y también los voy a ir haciendo en los últimos 15 minutos del programa para las personas que quieran participar. Entonces, pero a pesar de todo esto, la Santísima Virgen, de todas estas catástrofes que nos habla que iban a suceder, ella decía que por fin su Inmaculado Corazón iba a triunfar. Ella ve una promesa de la restauración y es lo que doctor Luis nos va a comentar ahora, esa promesa de esa restauración que nos hace Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Buen Suceso. Doctor Luis, por favor. Me parece muy bien lo que usted ha recordado a respecto de los errores de Rusia, porque mucha gente piensa así, el comunismo es robar la propiedad privada. Y es verdad, eso es verdadero. El comunismo quiere destruir la propiedad privada. Karl Marx, el fundador del comunismo, decía, el comunismo se resume en una sola expresión, eliminar la propiedad privada. Pero Nuestra Señora habló de un modo más amplio, con los errores de Rusia. Y los errores de Rusia, como usted recordó muy bien, uno de los primeros fue el aborto. Lenin estableció el aborto libre e irrestricto. Cualquier mujer podía ir y abortar en cualquier hospital sin dar ninguna explicación. Pedía el aborto y mataba al niño. Después hizo desaparecer el casamiento.
dejó de haber casamiento, y si no hay casamiento no hay familia. Entonces bastaba que dos fuesen y se registrasen en una oficina pública y pidiesen un apartamento para vivir, porque nadie era dueño de nada. Y el gobierno, si quería, le daba un apartamento a los dos, pero después si los dos querían separarse, se separaban, cada uno se iba por su lugar y se acabó. Entonces desaparecía la familia. Obviamente, si dos homosexuales se presentaban, también si había apartamento se lo daban y continuaban el tiempo que querían. Por lo tanto, los errores de Rusia es lo que estamos experimentando, infelizmente, en todo el occidente. Nuestra Señora prometió la victoria. Anunció que si los hombres no se arrepienten, vendrán castigos tremendos, que el propio Santo Padre tendrá mucho que sufrir, o sea, persecuciones a la persona del Santo Padre. Y hemos tenido ya en las últimas décadas varios atentados contra papas. Hubo una tentativa de asesinato del Papa con cuchillo en la propia Fátima. El Papa Pablo VI se bajó del carro en que venía para venerar la capilla de las apariciones, y un sacerdote, imagínense, un sacerdote saltó las vallas de protección, de seguridad, con un cuchillo e intentó acuchillar al Papa. Bueno, gracias a Dios los policías que estaban por ahí cerca lo contuvieron. El Papa Juan Pablo II recibió un tiro de un fanático islámico en la propia plaza de San Pedro. Él estaba andando en el papamóvil, que se llama, para saludar en el medio de la multitud, para saludar a todos y poder ver a todos. Y este islámico fue con un revólver escondido y cuando estaba cerca le disparó a bocajarro. Y por muy poco no lo mató. Tenemos San Juan Bosco, que también nos tiene una famosa visión en que ve la iglesia representada por una nave que es atacada por todas partes. Y comandando la nave, el piloto es el Papa. Y le disparan y le tiran de todo, etc. En cierto momento el Papa cae muerto. Y entonces hay una alegría general de los enemigos de la iglesia. Se acabó la iglesia, lo matamos. Bueno, pero por la intercesión especial de la Virgen Santísima, los cardenales a bordo de la nave simbólica de la iglesia se reúnen, eligen otro papa, y ese nuevo papa va conduciendo el navío de la iglesia y lo amarra a dos columnas. Esas dos columnas, una tiene en lo alto el Santísimo Sacramento. La otra tiene la María Auxiliadora, la Virgen, ¿no? María Auxiliadora. Y en el momento que él ata la nave a esas dos realidades fundamentales de la religión, los enemigos de la iglesia comienzan a gritar de desesperación, huyen, se hunden, desaparecen, etc. Y la iglesia triunfa. Entonces, la Virgen anunció un triunfo del Inmaculado Corazón. Triunfo del Inmaculado Corazón, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los hombres van a hacer la voluntad de la Santísima Virgen. De tal manera van a ser unidos a ella. Ahora, ¿por qué tiene que ser en el corazón? Porque los corazones, como ya lo dijimos,
Infelizmente los corazones de los hombres rara vez están del lado del bien, rara vez. Muchas y muchas veces están del lado del mal. Y muchas veces están un poco del lado del bien, un poco del lado del mal, oscilan para atrás y para adelante. Es una situación calamitosa. Ahora, ¿cómo sería un mundo en que todos los corazones latiesen en unión con el corazón de María? Laterían también en unión con el Sagrado Corazón de Jesús, porque el corazón de María y el corazón de Jesús son, como decía San Juan Eudes, un solo corazón. Están de tal manera unidos uno y el otro que es como si fuese un solo corazón. Ahora, ¿cómo serían las relaciones entre los hombres? Pues si los hombres tuviesen esa unión con la Virgen, con el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo serían las relaciones personales? ¿Cómo serían dentro de casa, en la familia, en el trabajo, en las relaciones internacionales, en el comercio, inclusive en la vida militar? En todas partes habría una armonía celestial ya en esta tierra, y que sería una prefigura del cielo. Entonces la Biblia que nos promete, dice, si cumplen lo que les pido, vas a inaugurar en esta tierra una época que va a una civilización, una ordenación social, eclesiástica también, que va a aparecer una relación celestial, como la relación que hay entre los ángeles y los santos en el cielo, en torno de Jesucristo y en torno de la Santísima Virgen. Es un premio extraordinario, porque esa afinidad, esa unión de alma, se va a reflejar en frutos de santidad. Y frutos de santidad inclusive materiales. La buena organización de la economía, donde la gente no roba, donde los políticos, hoy parece difícil imaginar eso, pero donde los políticos no roban, donde se construyen iglesias, edificios públicos, caminos, y una prosperidad deliciosa, admirable. Las relaciones entre las generaciones, entre los pueblos, tendríamos entonces una cristiandad, es decir, el reino de Cristo en la tierra. Y es muy interesante, doctor. Disculpe, continúe, doctor Luis, que fue muy bonito aquello, porque es lo que pedimos siempre en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Y tendríamos entonces el reino de Cristo ya en esta tierra. Y sería el reino de Cristo, sería el reino de María, por causa de esa unión profunda de Jesús y de María. Vendría una época de la cual nos habla y nos menciona de un modo simbólico, más muy respetable, porque es revelación de Dios, de que nos habla el Apocalipsis. Unos 1000 años de felicidad. 1000 años aquí debe entenderse en un sentido analógico, como un periodo inmenso, que pueden ser 1000, 1100 o 900. Eso es lo menos importante de todo. El número es lo menos importante. Más es una época colosal de un brillo extraordinario. Entonces, cuando mucha gente va a Europa a visitar aquellas catedrales maravillosas que tiene Notre Dame de París, que ahora está siendo restaurada después de un incendio horrible, que va para la catedral de Milán, de Alemania, de Inglaterra, de España, de Portugal, de Polonia, y uno ve esas maravillas, piensa, bueno, va a venir una época en que va a haber maravillas todavía mayores. Qué bonito, las mayores maravillas,
las mayores maravillas van a ser en el relacionamiento personal, el amor mutuo, la caridad entre las personas nos va a llevar a un brillo y una alegría que nos va a transformar esta tierra en una prefigura del cielo. Esa es lo que la Virgen nos promete, si nosotros cumplimos con sus promesas. Lo prometió Nuestra Señora del Buen Suceso y lo prometió en Fátima. Lo ha prometido otras veces también. Por lo tanto, es una promesa que se renueva y es una promesa firme, sólida, y en la cual debemos creer piadosamente y valientemente, con toda seguridad. Por supuesto, doctor Luis. Oiga, realmente ahora por problemas técnicos no pudimos recibir llamadas en sí, pero esperemos una próxima oportunidad para tener una nueva entrevista con usted, doctor Luis, y que las personas puedan participar también. Me imagino que mucha gente se quedó con las ganas para poder participar del programa. Siempre también estamos dando algún artículo religioso al final del programa, Nuestra Señora del Buen Suceso. Ahora en este mes de María, el próximo programa también vamos a tener aquello. Y pues bueno, vamos a pedirle cuanto antes, doctor Luis, porque ahorita ya se nos ha acabado el tiempo, ese triunfo de Nuestra Señora sobre los corazones, especialmente en este mes dedicado especialmente a ella, que sea este programa fuente de crecer en devoción a ella, que como buena madre nos denuncia todo lo que está sucediendo hoy en día, nos anuncia el pecado, nos dice el buen camino por tenemos que seguir para evitar ese pecado. Es como aquella madre que ve el peligro inminente para sus hijos y le avisa: hijo, por ahí no, por ahí te vas a caer, por ahí te vas a lastimar, por ahí, usando las palabras de Nuestra Señora, por ahí está el castigo de Dios sobre todo, ¿no? Por ahí está el castigo que la humanidad se merece por los pecados del mundo. Ahora Nuestra Señora nos dice que especialmente arreglemos nuestras costumbres, volvamos verdaderamente a Dios, volvamos a ella, y ahora más que nunca volvamos nuestros corazones en este mes de María a ella, para que ella sea la que restaure la cristiandad, que restaure el mundo de tinieblas en que estamos viviendo, y que cuanto antes implante ese reino de Cristo sobre la faz de la tierra, ese reino de los corazones de Jesús y de María. Doctor Luis, muchísimas gracias de verdad por esta nueva oportunidad, y le pido si podríamos rezar para finalizar un Dios te salve María, pidiendo todas esas gracias para cada uno de los oyentes, y también para cada uno de las personas que más necesitan hoy en día, ¿no? Bueno, soy yo que agradece la oportunidad que me han ofrecido y la paciencia de los oyentes de Radio María. Y recemos lo mejor que podemos hacer ahora, rezar un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, señor Luis. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima, con todo gusto.